Nos va a compartir la palabra el Pastor Daniel. Pastor Daniel, todo suyo. Gracias, gracias. El Señor les bendiga, gracias por el cariño, por el amor, por el cuidado que han tenido conmigo estos días. Ha sido una bendición estar con ustedes, es una bendición estar con ustedes y poder compartir lo más lindo que un maestro de la palabra del Señor puede hacer, que es compartir la Escritura, la palabra de Dios, el consejo del Señor. Así que, hermanos, esta noche el Señor seguramente nos va a hablar al corazón a cada uno de los que estamos aquí. Yo quiero invitarle y llevar también, no sé si los voy a ver el miércoles, vamos a tener una enseñanza también el miércoles. Quiero llevar los saludos de ustedes a mi provincia, a la ciudad de Resistencia, Barranqueras, ahí en Vilelas, donde yo me desenvuelvo trabajando con las familias vulnerables, con niños en situación de riesgo, con adolescentes también, con alguna situación difícil que están pasando los adolescentes. Así que dar gracias a Dios por este tiempo. Amén. Yo quiero invitarte, querido hermano, que yo sé que la tecnología nos va a ayudar. Luego las hermanas, el coro nos va a ministrar, nos van a bendecir, porque no sé si se dio cuenta, pero la mesa está puesta. El trabajo previo, ayer las hermanas, los hermanos estuvieron preparando y hay tanto significado en la cena del Señor que no nos debemos olvidar lo que implica la cena del Señor. Si el tiempo me permite, no quiero abusar del tiempo, quiero ser concreto en lo que voy a compartir. Tal vez podamos repensar, ver lo que es obvio, lo que está ahí y que muchas veces como cristianos nos acostumbramos. Y hoy cuando estábamos recorriendo parte de la ciudad y parte de las sierras, ahí, ver la sierra a la distancia. Claro, los amados cordobeses están acostumbrados a tener ese escenario tan hermoso, tan lindo, tan bello que el Señor les ha dado a ustedes aquí en Córdoba. Pero cuando alguien viene de afuera, claro, siempre está impresionado por la belleza, por el color de las sierras. Y a veces nos pasa algo parecido con las cosas espirituales. Estamos tan próximos y cuando uno está muy cerca, muy cerca, muy cerca, no ve. Por eso es bueno hacer unos pasos de distancia y poder volver a mirar, volver a ver, para volver a entender el significado profundo de lo que está ahí. La cena del Señor, esto que estaba puesta aquí, hay una representación y esta noche vamos a participar, vamos a ser parte. La cena en el pensamiento cristiano evangélico es participar, no es observar como otro toma el vino, como otro, no, acá. Y de eso el Señor nos va a hablar esta noche, nos está hablando esta noche, de la importancia de ser parte, de participar, de los símbolos. No es que esto sea el cuerpo, ni que sea la sangre, literalmente hablando. No existe una transustanciación. Existe un significado profundo que lo debemos entender. Y yo quiero como maestro de la palabra, invitarlos a poder mirar la Escritura, a poder ver la palabra en esta noche. Ustedes tienen ahí el soporte visual, que es una gran bendición, tener esa tecnología. Pero yo quiero compartir con ustedes, hay una carta que un apóstol que pudo colocar su cabeza en el pecho del Señor Jesús, sentir el latido del corazón del Señor Jesús. ¡Qué privilegio! Alguien que fue capaz de colocar su cabeza y poder sentir el corazón de Jesús. El apóstol Juan, él escribe una carta, escribe varias cartas a varias iglesias, porque ya se estaban dando nubarrones de persecución en la iglesia. Se venían tiempos donde se había levantado Nerón, se habían levantado Calígula, se habían levantado emperadores perversos que comenzaban a perseguir a la iglesia, pero se venían todavía Diocleciano, otros emperadores aún más violentos, aún más destructivos. Y Juan escribe a la iglesia, a los hermanos,
para prepararlos porque venían esos días y la iglesia tenía que estar preparada. Y él escribe, yo quiero compartir solo 4 versículos, pero hay tanto contenido en estos versículos que son muy importantes para nosotros. Vamos a leer el Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 1 hasta el 4 inclusive. Dice las Sagradas Escrituras: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y los que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se los manifestó. Lo que hemos visto, repite, y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes, vosotros, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. A la palabra del Señor. El apóstol Juan está escribiendo, y cuando él escribe está tratando de explicar verdades de Dios y de la naturaleza de Dios. Y una de las cosas que aparece ahí es la palabra comunión. Comunión. Y en esta noche está reunida la iglesia del Señor. Y la iglesia, una de las definiciones más sencillas de la iglesia es que es la comunión de los santos. Amén. Si alguien le pregunta, ¿qué es la iglesia? La respuesta sería, o una respuesta correcta sería, la comunión de los santos, la convocatoria, la asamblea de los santos. Hay algunas denominaciones que todavía tienen ese nombre, que es Asamblea de Dios, Iglesia de Dios. Iglesia significa justamente los que están en comunión con Jesucristo. Y cuando miramos la historia bíblica a través de los tiempos, vamos a ver que Dios tiene en su naturaleza una naturaleza de comunión. Amén. Quiere conectarse y quiere relacionarse con los seres humanos. Dios en toda la palabra, uno cuando va al libro de Génesis, ¿se acuerda? ¿Cuántos leyeron Génesis? Amén. Qué hermoso Génesis, es el libro de los comienzos, de los principios. Y uno mira allí en los primeros capítulos y ve al Dios creador del mundo con la palabra de su poder. Y con el poder de su palabra Dios va creando todas las cosas y va estableciendo un orden y establece que Él está por encima de todo y que su creación está en armonía con Él. Y Dios coloca al hombre, coloca a la mujer en un lugar de importancia, de gobierno sobre su creación. Dios gobernando sobre el universo, Dios creando la creación y colocando a un representante suyo que exprese su gloria, su naturaleza, su imagen en la creación. Todo va bien, todo va bien. Hasta el capítulo 3 del libro de Génesis, usted va a encontrar un hecho catastrófico, terrible, oscuro, que no puedo dejar de mencionar, que no puedo dejar de poner de relieve en esta noche. Es la irrupción, la aparición, la decisión del hombre de abrirle las puertas al pecado y por lo tanto al infierno y por lo tanto a Satanás y por lo tanto al sufrimiento. Cuando decidió Adán elegir el pecado, se abrieron directamente consecuencias espirituales para la raza humana.
ahí se produce algo que estaba unido, se produce un quiebre muy grande. Dios ya queriendo comunicarse con Adán, y ¿recuerda usted la palabra? Dice que Dios venía a la tarde, cuando era la tardecita, venía a hablar con Adán. ¡Qué privilegio, hermano, hermana! El Señor viniendo a tomar el té, podríamos decir, a tomar mate en nuestra cultura. El Señor viniendo a estar con Adán. ¡Qué privilegio que tenía! Por mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo, eso ocurrió en el huerto de Edén. En aquel escenario espectacular, lleno de ese suelo alfombrado de flores, esas cascadas, ese lugar extraordinario. Y ahí estaba Adán. Hasta que una tarde, Dios viene como todas las tardes, pero Adán no está. Adán está escondido. Adán escucha la voz de Dios. Y en lugar de salir corriendo a abrazarlo y a decirle, acá estoy para estar contigo, No, Adán por primera vez se esconde detrás de algún, no sé, un árbol. No dice la Biblia. Se escondió detrás de alguna roca, de algún lugar, ocultándose de la presencia del Dios que conoce todas las cosas. No era un pensamiento infantil esconderse de Dios. No es el único que le pasó. A Jonás también le pasó lo mismo. Cuando Dios le habla a Jonás, le dice, Jonás, tenés que ir a hacer aquello. Jonás dice, voy a tomar un barco, voy a comprar un pasaje, me voy a ir a España, voy a ir a Tarsis. Si Dios me dijo que vaya para allá, yo voy a ir para allá. Total, Él no me va a alcanzar, pero el Señor tiene brazos largos. Y antes que sus planes pequeños, Dios llegó allí y movió el mar, movió aquel barco, preparó aquel animal que lo tragó y todo lo que pasó por no entender que Dios no se puede escapar. ¿A dónde? Dice el salmista, huiré de su presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrados, allí están tus pies. Todo, no hay lugar. Si tomare las alas del viento, habitar en el extremo del mar, me fuere lo más lejos posible, aún allí me alcanzará tu diestra. Saber que nunca vamos a estar a una distancia tan larga que la diestra de Dios no nos pueda alcanzar. Saber que no hay espacio en el cual nos podamos esconder de Dios. Y ahí está Adán tratando de esconderse de Dios. Y se produce una ruptura de comunión. Se produce un bloqueo. Se produce un muro de hierro ahí. Dios está allí, pero Adán está escondido por temor, por el pecado, por la culpa, por la perversidad, todo lo que el pecado trae, escondernos de Dios. Dice la Escritura que, tremenda, allí que Adán, en lugar de abrirse a Dios, entró en un proceso de alejamiento del Señor. Pero ahí es donde encontramos el plan eterno escondido en el corazón de Dios. El protoevangelio, como yo lo llamo. Capítulo 3, versículo 15. El momento que el hombre peca, el hombre se aleja de Dios, se produce ese alejamiento de Dios. Y como consecuencia hay un triple quiebre. Se quiebra la comunión con Dios, lo vertical, pero también se produce un quiebre con el prójimo. Hay un quiebre a nivel matrimonio, hay un quiebre a nivel de hermanos que se terminan matando. Hay algo ahí que se produce. Pero hay otro quiebre, que es un quiebre interno, que es un abismo que se produce cuando el pecado entró, el querer hacer lo correcto y no tener la decisión de hacerlo. Esa lucha que Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, donde él habla de esa lucha. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Habla de un conflicto, y ese conflicto ocurrió en el corazón del hombre por causa del pecado.
Pero yo les decía recién hace un ratito, Dios tenía un plan, el protoevangelio. En ese momento Dios tomó la decisión de volver todas las cosas a que se puedan conectar nuevamente. Todo se desarmó con el pecado, se soltó todo, se soltó el hombre de Dios, la creación que era una creación obediente. Las fieras obedecían al hombre, tenían temor y no atacaban al hombre. Algo se quebró y la naturaleza, la tierra comenzó a ser dura para trabajar. Antes se trabajaba la tierra y era fértil. Imagínense si ahora da fruto la tierra, lo que habrá sido en ese momento. Pero algo ocurrió que la creación gimiendo se rebela contra el hombre se rebela contra Dios, hay algo que se rompe. Entonces el plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios, pastor? El plan de Dios es volver todas las cosas a Cristo, volver a conectar, volver a unir, volver a llevar todo a Cristo. ¿Qué está haciendo Dios? Teológicamente hablando, Dios está volviendo todo a Cristo nuevamente. Y ahí es donde entra el plan de Dios, un misterio oculto, reservado en su corazón que no había sido revelado a nadie, pero que Dios tenía la intención. Esta, por la serpiente, te herirá en el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? La serpiente hizo mordiendo al hombre en un lugar que no es clave. Solamente una herida que parece que es mortal. Pero tú, le dice a la mujer, de tu descendencia vendrá alguien que no es que le va a pisar la cola a la serpiente, sino que va a aplastar la cabeza a la serpiente. Lo que Dios le estaba diciendo, esta derrota aparente se va a transformar en una victoria completa. Esto que parecía que estaba ya derrotado la raza humana, va a haber un plan de salvación. Va a haber un plan de restauración, de volver todas las cosas al Señor. Y ahí está el plan de Dios del cual quiero hacer mención, la iglesia del Señor. No podemos hoy más que nunca, hermano amado, hay como una mentalidad que está diciendo después de la pandemia, una de las cosas que está dejando en la mente de las personas es que la iglesia no es relevante. Es que la comunión de los santos no es importante. Que la iglesia no es importante. Que podemos vivir nuestro cristianismo. Podemos tener cristianismo. Podemos ser cristianos sin tener comunión con los santos. Y no está mal la tecnología. Gloria a Dios por la tecnología. No están mal las redes, no está mal todo eso. Pero no puede pensarse que la iglesia ha perdido vigencia, porque la iglesia fue idea de Dios, porque la comunión de los santos es idea de Dios. Y aquí habla justamente de lo que es la iglesia. Antiguamente, equivocadamente, se pensaba que donde está el obispo está la iglesia. Donde está el obispo está la iglesia. ¡Qué error tremendo! La iglesia no es la presencia de un hombre ni de un obispo. La iglesia es la comunión de los santos. La iglesia es una realidad espiritual tremenda. ¿Y sabe por qué es tremenda, hermanos? ¿Sabe por qué es tremenda? Porque para nosotros cuando leemos la palabra a veces pensamos que la palabra surgió en un mundo muy parecido al nuestro y no es así. La palabra... La iglesia nació en una época muy diferente a la nuestra. Había enormes diferencias en la época de que la iglesia nació. Había gente que se consideraba judío y gente que consideraba gentil a los demás y que había un desprecio. Había como un tratar de menos al otro. De tal forma que un judío no se sentaba a comer con un gentil. Había un muro de separación, Los puros, los limpios, los que somos de la ley de Moisés y los gentiles, que eran considerados como gente de poco valor. Había muros sociales muy grandes. Los amos y los esclavos.
ancianos y los niños eran tratados como sin valor, sin importancia. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Qué es la comunión de los santos? Que el Señor funda, establece su iglesia y derriba las paredes que se estaban levantando en esa época. Dice acá, no es varón o mujer, no es la mujer, el varón lo más importante. No, acá no es los gentiles o los judíos. De todo Dios hace un solo pueblo, una sola nación. Un solo, derribando las paredes de enemistad que había. La iglesia era un lugar peligroso para el Imperio Romano. ¿Sabe por qué, hermanos? Era peligroso para el Imperio Romano. Porque en la iglesia primitiva ocurrían cosas que en ninguna otra parte ocurrían. ¿Sabe lo que pasaba en la iglesia primitiva, en la iglesia primera? Cuando alguien se convertía al Señor, podía ser un esclavo. Y en el mundo romano, un esclavo se lo consideraba una res. Y res significa cosa. Una cosa que podía ser vendida, comprada, intercambiada. Podía hacerse cualquier cosa con un esclavo. Era una cosa, no era una persona, era una cosa. Pero la iglesia del primer siglo, la iglesia naciente, esa persona que era despreciada en su calidad de persona, podía llegar a ser un pastor. Y el amo, que podía tener campos, hacienda, que podía tener un estatus importante en el Imperio Romano, podía ser solamente un miembro de la iglesia, una parte de la iglesia, y el esclavo ser el maestro. Imagínense por qué los romanos querían perseguir a la iglesia, porque la iglesia rompía con la estructura social que ellos afirmaban. Los que tienen que estar arriba son los amos y los que tienen que estar abajo son los esclavos. Los esclavos no están para ser parte de una asamblea, de una iglesia. Ellos están para servir, ellos están para limpiar. Uperetes era la palabra. Uperete significa el esclavo de más al fondo, de más abajo. En el mundo romano los griegos tenían barcos de 3 niveles de remos. El uperetes era el esclavo que estaba debajo de todos. El que recibía, el que primero se ahogaba cuando el navío se hundía. El que recibía toda la mugre de los demás, de la plataforma de los otros esclavos. Era el uperetes, era el siervo. Y ese siervo podía ser un pastor y podía ser parte de la iglesia del Señor. La iglesia era una amenaza porque implicaba romper con los muros que se levantaban en la época. Muros sociales, económicos, religiosos, culturales. La iglesia es el lugar de la comunión. ¿Cuántos dicen amén? No importa la edad, una iglesia solamente para gente joven o para gente mayor o para gente... No, la iglesia es para todos. Repito, la iglesia es la comunión de los santos y es para todos. Todos tenemos que ser parte de la iglesia. Todos somos llamados a ser parte de la iglesia del Señor. Por eso quiero compartir esto tan importante. La iglesia es un lugar en que compartimos una experiencia. Dice el texto bíblico que hemos leído, hemos visto, hemos palpado, hemos tocado. La iglesia es una experiencia, hermanos, de compartir la experiencia con Cristo. Hemos tenido una experiencia con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos hemos dado cuenta de que Él es verdad, que Él es real. Es una experiencia tremenda. Y la segunda es que la iglesia es la comunión de los santos, con una comunión compartida. La fuerza evangelística de la iglesia estaba conectada con su capacidad de amar. La gente decía, los romanos decían, miren cómo se aman. En una sociedad violenta, la iglesia se constituía en un lugar de amor. Y la gente se acercaba a la iglesia no por lo que solamente escuchaba, la proclamación de las palabras, sino por el amor que veían en esa comunidad. La iglesia es un lugar de comunión compartida. La iglesia es un lugar, tercero, la iglesia es un lugar para tener un propósito y una misión. El propósito de la iglesia no es solamente cumplir con un rito los domingos de Santa Cena
o simplemente venir de vez en cuando. No. El propósito de la iglesia es que yo cumpla un propósito de Dios, una misión de Dios, dar a conocer el amor de Cristo. Y cuando eso ocurre, el número 4, se produce el gozo dentro de la iglesia. Cuando una iglesia no hay misión, cuando no hay misión, cuando la iglesia pierde la naturaleza que la constituye como una iglesia misionera, como una iglesia de trabajo, de evangelismo, se pierde el gozo. Puede haber una excelente música, puede haber un excelente programa, pero falta gozo. Porque cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo y cuánto más en la tierra. Cuando hay gozo, hay fortaleza. Cuando hay gozo, hay fuerzas en nuestras vidas. Hermanos, nuestra misión es compartir el mensaje de Cristo y por eso sentir como iglesia el gozo del Señor. La iglesia es el baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. En medio de tanta mentira, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, otra característica, otra señal de la iglesia verdadera es que está fundada sobre una roca firme que es Cristo Jesús. La iglesia, cuando el apóstol Pedro fue confrontado con Jesús, que cuando el Señor le dice, ¿y ustedes qué dicen que es? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Ahí algunos dijeron, bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Para la gente Jesús podía hacer todo esto, pero para ustedes, ¿quién es Jesús? Para nosotros, ¿quién es Jesús? Y ahí está Pedro, que Pedro era el más terrible, si se quiere, era impulsivo Pedro. Pero hay algo que dice Pedro extraordinario. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú no eres un profeta. Tú no eres un mensajero, tú no eres Elías, tú no eres Jeremías, tú no eres solamente un mensajero, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí el Señor Jesús dice, sobre esta piedra, sobre la declaración que está haciendo Pedro, no sobre Pedro, sobre esta piedra, sobre lo que acabas de decir, voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia tiene que estar cimentada sobre la revelación del Hijo del Dios viviente. Por eso dice la Biblia, y las puertas, Jesús dice, por primera vez, las puertas del infierno no van a poder resistir a la iglesia del Señor, porque es su iglesia, es su iglesia. Mi hermano, nosotros tenemos que entender la importancia de la iglesia en este tiempo. Hace algunos años, un querido pastor fue un hombre anciano con su nieto, en realidad, a un supermercado a comprar cosas. Le quería regalar algo. Y el abuelo le mostraba y el niño tomó uno de los regalos y al tomarlo dijo algo tan impactante. Le dice, y abuelito, ¿y mi hermano? ¿Y mi hermano? Qué tremendo que en la iglesia tengamos ese corazón. No solamente recibir yo, mí, todo para... No. ¿Y mi hermano? Caín no entendió esto. Y Caín le dice a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso el responsable para que a mi hermano no le pase nada? ¿Soy yo acaso el responsable de cuidar a mi hermano? A Abel, ¿soy yo acaso responsable? Y quiero decirle que no le dio a Dios la oportunidad de decirle esto, pero sí, nosotros somos responsables de la guarda de nuestros hermanos. Nosotros somos llamados a ser custodios de nuestros hermanos. Por eso Satanás quiere levantar enormes muros de división. Muros de división, muros de división. Y por eso la palabra de Dios nos habla en Efesios, de guardar 4, nos habla de guardar la unidad del Espíritu, de no ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque dice la palabra de Dios solícitos, verso 3, solícitos en guardar la unidad, porque la unidad es del Espíritu Santo.
en el vínculo de la paz. Es decir, que la guerra, los conflictos, las enemistades, los pleitos, las luchas, las competencias, todo eso no es paz. Dice, un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos puede tener la iglesia? No puede haber más que uno. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Aleluya, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todos, iglesia, no algunos, todos estamos convocados a ser parte de esa iglesia y todos tenemos que cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Un cuerpo que está desmembrado, un cuerpo que está fraccionado, dividido, no sirve para expresar la gloria de Dios en la tierra, para hacer cumplir el propósito y el plan de Dios, no. Por eso el diablo va a tratar de colocar división, visiones distintas. Va a tratar de colocar en el corazón de la gente muros tremendos. Pero qué bueno que hoy estamos mirando lo que la palabra de Dios dice. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Un cuerpo, una iglesia, un bautismo. Fuimos todos bautizados y entramos a ser parte de la comunidad de los santos. Y aquí sí me quiero detener y cerrar en esta noche. Un pan, una harina que fue molida, trabajada, representa el cuerpo de Cristo, que fue lacerado, golpeado, fue expuesto vergonzosamente en la cruz. Fue colgado en medio del cielo y la tierra, expuesto. La cruz representa la muerte atroz. Un romano no podía ser crucificado. Se le cortaba la cabeza con un hacha, pero nunca un romano no era digno de pasar por el más vergonzoso método de tortura que era la cruz. La cruz era una muerte tremenda. Y nos habla de que Dios, el capítulo 53 de Isaías dice, experimentado en quebranto, fue molido. Del trigo a la harina hay un proceso. Uno no anda por el campo comiendo el trigo en forma directa. No, hay un proceso. Hay que moler, hay que sacar las impurezas. En el caso del Señor no había nada impuro, pero Él tuvo que ser molido. Y de un solo elemento del pan, de una sola harina, se multiplicó en muchos pedacitos. Pero es la misma harina, el mismo pan. Lo mismo que la uva. Fue extraído el jugo en el lagar, fue pisada para que suelte el líquido y fermente. Una uva, un vino que lo participamos todos, pero viene de una sola vid, que es el Señor. Y cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa estamos diciendo, venimos de una sola cantera, venimos de un solo lugar, venimos de una sola obra, que es la obra de Cristo. Nosotros podemos ser muy distintos, podemos tener distintos caracteres, podemos tener distintos dones, podemos tener distintas formas, pero somos uno. Somos uno y tenemos que cuidar la unidad del Espíritu en la iglesia. Tenemos que cuidar a nuestro hermano. Hoy más que nunca hay personas que están solas y cuando la persona está sola está vulnerable al ataque del león. Cuando un animal está cazando, un león, una fiera está cazando, lo primero que hace es separar a uno de la manada. Y cuando lo separa, lo rodean, lo apartan de los demás. Puede ser un búfalo. Yo veo a veces los documentales, puede ser un búfalo muy fuerte. Pero cuando está solo y cuando tiene una cantidad de leones que lo rodean, su plus desaparece. Pero cuando los búfalos cuerno con cuerno se juntan ahí, hombro a hombro,
Los romanos entendieron esto. Se juntaban de tal forma de que los griegos también, de que colocaban sus escudos juntitos allí y sus lanzas y eran impenetrables. Y los otros venían cada uno por su lado y eran derribados. Y creo que la idea de la iglesia también es una unidad tan fuerte, juntos, hombro a hombro, orando con mis compañeros de oración, no permitiendo que se levanten muros, no dejando que el chisme, la mentira, el engaño, la falsedad se meta. No. Unidos, porque vienen tiempos en el que necesitamos estar más juntos que nunca. Yo quiero invitarle, por favor, a que se ponga de pie. Amado hermano, hoy es el día en que el Espíritu Santo nos está recordando la importancia del cuerpo de Cristo. Hace algunos meses no podíamos acercarnos a los hermanos, pero permítame, si hoy está cerca de alguien, de un hermano, de una hermana, usted puede tomar su mano. Y Dios no construye no construye muros, Él levanta puentes. Y qué lindo que hoy podemos tener la libertad de poder extender la mano de mi hermano, de mi hermana. Y de esta manera estar diciendo: Señor, voy a ser un guardián de la unidad del cuerpo. Señor, voy a cuidar a mis pastores. Voy a cuidar a los servidores, Señor. No voy a cometer el error de Caín, que se levantó contra Abel y que derramó su sangre. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano comete homicidio. Para Dios el homicidio es un pecado tremendo y uno puede decir: yo nunca maté a nadie. Pero el que guarda rencor, resentimiento, ofensa en el corazón, está cometiendo el mismo pecado que Caín, del punto de vista espiritual. Pero esta noche, el Espíritu Santo de Dios, como cuando mirábamos en la palabra esta mañana, el Señor se pasea entre los candelabros de oro y el Señor se está paseando en medio de su iglesia porque es suya. No es del pastor Marcos, de la pastora Rosana, del pastor Carlos Velar. No. Esto no es de hombre, ni fue construido sobre la base de una personalidad, de un carácter. No, esto es sobre la declaración de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y podrán venir tormentas que vendrán, podrán venir vientos huracanados, podrán venir lo que venga, pero cuando está unida la iglesia va a permanecer como esas palmeras plantadas en la casa de Jehová, que fructifican aún en la adversidad. Hoy el Espíritu Santo está hablando a su amada iglesia y el Señor ama a su iglesia. El Señor ama a su iglesia. Él revela su plan a su iglesia. Dios está preparando la compañía de los santos de los últimos tiempos. Está convocando a los valientes de la última hora. Está llamando. Y tal vez te está pasando que estás escapando, queriendo huir como Jonás, como lo hizo Adán, escondiéndose detrás de justificaciones, diciendo: otro día, pastor, otro culto, otra cena. No basta excusarte. Hoy es día de salvación. Hoy es día para volvernos a nuestro Dios. Y qué lindas las manos allí unidas. Vamos a orar. Vamos a dejar a ese Señor maravilloso que está ministrando este lugar, que pueda unir y sellar con más fuerza el cuerpo de Cristo, el monte Cristo. Padre, he compartido la palabra conforme pusiste en mi corazón en esta noche. Y aquí estoy mirando, Señor, y he estado hablando por algunos minutos tu palabra a tu cuerpo, a tu iglesia. Y oramos hoy, Señor, para que se nos revele la importancia de la iglesia. Se nos revele la importancia del cuerpo de Cristo. Y en esta noche
En el nombre del Señor Jesús nos paramos contra las puertas del infierno, las murallas, los muros que el enemigo quiere levantar. Hoy, en el nombre de Jesús, caen por tierra, son derribadas, son destruidas. Toda división, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento del enemigo sembrado para producir cizaña, heridas y lastimar al hermano es anulado en el nombre de Jesús. Somos guardianes de nuestros pastores, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y vamos a cuidarnos entre nosotros, Señor. Hacemos este compromiso hoy al sentarnos a la mesa y participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Queremos hacerlo en unidad, Señor. Yo quiero bendecir a la iglesia del Señor. Una iglesia gloriosa, preparada para el tiempo que viene, unida en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo sentir. Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Aleluya. Recibimos. Y si quieres bendecir al que está a tu lado con palabras de bendición, hacelo, hermano. Declara una palabra poderosa de Dios sobre tu hermano, sobre tu hermana. Hermano, hay tantas palabras de crítica, de murmuración que escucha tu hermano todos los días, pero hoy es el día del Señor en el cuerpo de Cristo. Esta palabra que vas a soltar es palabra de restauración, palabra de ánimo, palabra de seguir adelante. Vas a conseguir continuar con Cristo. Declara palabra de bendición. Aleluya. Santo, santo, santo es tu nombre. La iglesia es la comunión de los santos, redimidos por la sangre, comprados con precio, no de hombre, sino preciosa sangre de Cristo Jesús. Yo bendigo a la iglesia del Señor Jesús en Montecristo. Bendigo el cuerpo de Cristo. Señor, que sea un cuerpo robusto, sano, fortalecido, firme, lleno de vida, de salud, de propósitos grandes, Señor. Bendice a tu iglesia, a los niños, a los que maman, a los adolescentes, a las mamás, a los papás, a los matrimonios, a las personas que todavía están solas, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos. Señor, bendícelos, Señor. Unifica el cuerpo, Señor. Unifica la iglesia con toda tu bendición. Como el buen aceite que cae por la cabeza, viene por las barbas, por los vestidos, hasta el borde de la vestidura. A cada uno le pueda llegar hoy tu bendición, Señor. A nuestras familias en las casas, a nuestro barrio, a través de nuestras vidas, Señor, expresamos tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso es ser iglesia del Señor. Amén. Yo le quiero pedir a los servidores que pasen. Nos van a acercar el pan, nos van a acercar el vino. Y usted puede allí estar en esa comunión con Dios, pero también con su hermano. ¿Qué nos habilita para sentarnos a la mesa? Poder estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Poder tener las cuentas arregladas con Dios y con nuestros hermanos. Bendito sea Dios. Los hermanos le van a acercar allí el pan, le van a acercar el vino y van a bendecir estos símbolos también que representan la sangre y el cuerpo del Señor Jesús. Aleluya. Ellos van a estar orando por los símbolos de nuestros hermanos. Gracias. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos el pan,
el pan que representa, Señor, tu cuerpo molido, lacerado por nuestros pecados. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor amado, por tu amado Hijo Jesucristo, por haber entregado a tu Hijo unigénito, en el nombre de Jesús, Señor, para salvarnos, Señor. Tu palabra nos dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por abatido, por herido de Dios. Pero dice, más el herido fue por nuestros pecados, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque, Señor, al comer el pan y beber de tu sangre, Señor amado, tú nos haces libres, Señor. Declaramos, Señor, que si hay enfermedades, que si hay dolores, Señor, y diferentes circunstancias, Señor, son rotas, son quebradas ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú venciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se mueve, Señor, trayendo libertad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Recibimos tu libertad, Señor, y te damos gloria y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Papá de los cielos. En esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, Señor. Perdona todo pecado, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y te damos gracias, Padre amado, en el nombre precioso de mi Cristo amado. Gracias, Padre, bendecimos este vino que representa tu sangre derramada en esa cruz, que tú lo hiciste por amor, Señor. En el nombre precioso de Cristo, para que seamos libres, Señor, para adorar tu nombre, glorificarte a ti, en el nombre precioso de Cristo. Y en esta hora, Padre amado, al recibir este vino que representa tu sangre, somos libres del desorden, libres de enfermedad, libre, Padre amado, en tu nombre santo, porque tú nos has llamado a ser libres, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Papá de los cielos, en tu nombre y en el nombre precioso de Jesús. Gracias, gracias porque tenemos la vida eterna, Señor. En el nombre precioso de Cristo te adoramos, bendecimos tu nombre, te necesitamos, Padre. Bendito y alabado sea tu precioso nombre y en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Papá, en tu nombre, amén. Queridos hermanos, pasen a llevar el pan, el vino. Y usted puede estar en esta actitud de adoración al Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Si hay alguien que le está faltando el pan, por favor, allí hay un grupo de hermanos que todavía necesitan recibir. Bendito sea Dios. Aquí hay un grupo de hermanos que todavía no tiene. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué hermoso es, Señor, estar en tu presencia.
Dice la palabra del Señor, la noche que el Señor fue entregado, tomó pan después de haber dado gracias como lo hemos hecho y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Vamos a comer del pan y a beber en memoria del Señor hasta que Él venga. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es la sangre del nuevo pacto, bebed de ella en memoria de mí. Vamos a beber en memoria del Señor. Adoramos al Señor. Levante sus manos, por favor, para recibir la bendición de Dios. Señor, que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos mis hermanos. Que en este mes que estamos comenzando, este último trimestre, Señor, podamos ver los cielos abiertos, verte a ti abrir cerrojo de hierro, Señor,
abrir caminos en medio de la tormenta. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos en gran manera, con abundancia en todas las esferas, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, que al llegar a nuestro hogar podamos llevar la paz de Cristo, el amor de Dios y la paz de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.